Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy quería traer una reflexión que pienso que es importante en nuestra vida como cristianos, ya que cada vez se nos va olvidando más la manera de vivir que nos enseñó Jesús. Creo que uno de los pecados más grandes de este siglo XXI y el siglo XX, y yo creo que desde toda la vida del ser humano, desde Adán y Eva, ha sido el egoísmo. Quería reflexionar con vosotros y quería empezar esta reflexión diaria con unas palabras que seguro que habéis oído de la Biblia, lo que opinaba Jesús sobre el egoísmo, y no dejarlo simplemente en palabras de la vida de Jesús, sino traerlas a estos tiempos en los que nos toca vivir, que el yo vence sobre todas las cosas, simulando con excusas, con nuestras heridas, con nuestros vocabularios y adornos humanos, olvidándonos de la esencia que nos dejó el Maestro. Y bueno, pues quería primeramente empezar con esas palabras de Jesucristo: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Estas palabras de Jesús, como todo lo que hacía nuestro Señor, como todo lo que hace nuestro Señor, son a lo grande. Y ahora pues me gustaría hacerme yo a mí mismo una pregunta y hacerla a vosotros. ¿Hasta qué punto los intereses del prójimo son importantes para mí? ¿Hasta qué punto un hermano, ya no os voy a hablar de la gente sin techo, de simplemente un hermano que comparte banco con nosotros, mañana necesita un dinero que yo tengo, soy capaz de dárselo? ¿Hasta qué punto veo a una persona en la calle pasando un momento de apuro y soy capaz de interrumpir mi marcha y sin pensar si será buena, será mala, si me irá a robar, si no me irá a robar, me tiro a su ayuda? ¿Hasta qué punto sería capaz a un hermano que fuera compatible conmigo de donarle un riñón, por ejemplo? Pues por lo que nos dice nuestro Jesucristo, no existe ese punto. No existe ese punto en el que yo vence a esa caridad o a ese amor que nos enseña Jesús al combatir el egoísmo. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Pues porque somos seres en el que el ego domina nuestra vida, en que muchas veces leemos la Biblia, escuchamos catequesis, escuchamos enseñanzas, escuchamos a nuestros sacerdotes, a nuestros pastores, y en los templos o en esas catequesis todo tiene forma, pero luego lo trasladamos a nuestra vida y no somos capaces ni siquiera de tener un hermano o una hermana al lado que está pasando por un momento malo, y
simplemente darles un abrazo, sin buscar nada a cambio. Somos incapaces de preocuparnos por el vecino de enfrente, que sabemos que está pues en una tribulación, en una necesidad, porque bastantes problemas tenemos nosotros en nuestras vidas como para darnos a los demás. Entonces, si nos queremos llamar cristianos y queremos vivir en esa forma al estilo de Jesús, debemos plantearnos muchas cosas y debemos pensar que no estamos dando ese amor que necesita el mundo. Por ejemplo, cuando vituperamos pequeñas faltas en los demás y excusamos grandes errores en nosotros mismos, como dice la Biblia, cuando vemos la paja en el ojo ajeno e ignoramos la viga en el nuestro. Cuando somos injustos con los demás y negamos que haya falta en nuestra actitud. Otros hacen lo mismo con nosotros y decimos que debieran conocer mejor las cosas antes de hablar. Odiamos a otros seres, a otros hermanos, a otras hermanas, y a ese odio lo calificamos de celo. Halagamos a otras personas teniendo en cuenta lo que pueden hacer en nuestro favor, y a eso lo llamamos amor. Les mentimos y esas mentiras las justificamos denominándolas tacto. Somos remisos para defender en público los derechos de Dios, y eso lo calificamos como prudencia. Procedemos egoístamente, hacemos a un lado a otros seres, a otros hermanos, a otras hermanas, y esa actitud es, ante nuestros ojos, procurar nuestros justos derechos. Somos severos, críticos de los demás y decimos que enfrentamos valientemente los hechos. Nos rehusamos a abandonar nuestra vida de pecado y a cualquiera que así procede lo tildamos de escapista. Nos descuidamos excesivamente y decimos cuidar la salud. Juntamos más riquezas de las que son necesarias para nuestra situación en la vida y decimos que procuramos la seguridad. Nos causa disgusto las riquezas de los demás y nos vanagloriamos de ser defensores de los sumergidos. Negamos inviolables principios de justicia. Nos aseguramos con toda firmeza en el aire y decimos ser liberales. Empezamos nuestras frases con el pronombre yo y condenamos a otras personas como inaguantables porque desean hablar acerca de sí mismas, siendo así que nosotros deseamos hablar acerca de nosotros. Arruinamos la vida familiar por medio del divorcio y decimos que nos es preciso vivir nuestra vida. Creemos ser virtuosos y simplemente porque hemos hallado a alguna otra persona más pecadora que nosotros. Así somos, hermanos, hermanas, todos. Y no entendemos en realidad que el egoísmo es lo contrario del verdadero amor, ya que éste nos hace salir de nosotros mismos y nos hace darnos a lo que amamos, transformándonos en la cosa amada. En cambio, el egoísmo tiene como centro de todas las cosas a nosotros mismos, y hacemos que todo convenga para que lo que nosotros queremos. Por eso, el egoísta no sale de sí mismo, sino que todo su mundo, lo que haga, será buscando su propio interés. El mejor ejemplo de verdadero amor, como decíamos al principio, contrario totalmente al egoísmo, es nuestro Señor Jesucristo. Y qué mayor prueba que dar la vida por todos nosotros, por nuestro rescate, sin sacar ninguna ventaja de ello. Nosotros, en cambio, solo buscamos nuestro bien. Y también podemos tomar ejemplos de los santos que por el amor de Dios se olvidaron de su bien terrenal y se dieron por completo en el bien del prójimo,
pero por amor a Dios, o sea, el orden que Jesús enseñó cuando el fariseo le preguntó cuál era el primero y principal de los mandamientos. Hay otro pasaje en la Biblia cuando Jesús dice aquello de que quien ama su vida la perderá y quien odia su vida por amor a mí la salvará. Justamente se refiere al verdadero amor y al egoísta que hace que nos amemos de modo desordenado, o sea, más que a Dios, y ese amor desordenado de nosotros mismos nos va a llevar, sin darnos cuenta, a perder la vida. Que no es esta vida, sino la eterna. Hay un texto de Monseñor Fulton Sheen donde él describe cómo somos en realidad y lo que nuestro egoísmo nos hace creer que somos. El ego y yo. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es la historia de todo hombre nacido de mujer, porque dentro de cada uno de nosotros viven dos nosotros mismos, el ego y el yo. El que aparece exteriormente y que es el hombre que trata con hombres y el hombre desconocido para todos los demás. El ego es lo que pensamos que somos, el yo es lo que en realidad somos. El ego es un niño consentido, egoísta, petulante, alborotador y mimado. El origen de nuestros errores en la vida. El yo es nuestra personalidad hecha a imagen y semejanza de Dios. Las vidas de nuestros dos nosotros no pueden ser vividas simultáneamente. Si pretendemos e intentamos hacerlo, sufriremos remordimientos, ansiedades y descontentos internos. Si la verdadera libertad se ha de hallar dentro de nosotros mismos, el ego debe ceder al nacimiento de nuestra propia personalidad. Pero eso es un compañero tan familiarizado para algunas personas que no puede ser fácilmente dejado de lado. Y no hay provecho ninguno en decirles que el superficial ego no tiene lugar legítimo en su interior. Lo mismo que la capa de arcilla de las fundiciones, el falso ego debe ser arrancado, separado y arrojado. Y este es un proceso que implica deshacimiento, dolor y que causa cierta indignación. Dice Mateo 24:12, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Lo hemos comentado antes, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante de toda la Escritura. Y él responde que hay dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si esos son los dos mandamientos más importantes de Dios, entonces sus opuestos serán no amar a Dios y no amar a tu prójimo, que es pecado, porque va en contra de los mandamientos. Pero es que el pecado viene unido al desamor. En esa cita que dice Mateo 24:12, ¿no os habéis pensado que esa cita cada día está presente hoy? La vuelvo a leer. Habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Las personas en general se han vuelto más críticos, menos civilizados y más rudos que nunca. ¿Por qué? Porque al incrementarse el pecado, pues el amor disminuye. El pecado, hermanos, no nos dejemos engañar, es inútil, dañino, injusto, imprudente, engañoso y siempre egoísta. A menudo todos nos decimos a nosotros mismos que estamos haciendo algo en beneficio de los demás, cuando en realidad lo estamos haciendo en beneficio propio. La Biblia dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas,
también habrá desorden y toda clase de maldad. Santiago 3:16. En el centro de todo pecado está el egocentrismo. ¿Por qué estás aquí en la tierra? Dios no te hizo para que vivieras para ti mismo. Fuiste hecho para algo mucho más grande que eso. Fuiste hecho por Dios y para Dios. Y hasta que todos no entendamos eso y creamos eso, la vida nunca va a tener un sentido. Dios no nos creó para que centráramos nuestras vidas en nosotros mismos y dejáramos a un lado a los demás. Fuimos creados para conocer a Dios, disfrutar de Él, tener una amistad con Él, servirle y centrar nuestras vidas en Él. La cosa en torno a la cual construyas tu vida es tu Dios. Ya sea tu barco, o tu negocio, o un deporte, o una persona. Dios quiere que centres tu vida en Él, pero como siempre, el pecado vuelve a poner el foco en ti. Elegir siempre el amor, hermanos. Donde abunda el amor, el egoísmo no podrá crecer, no podrá desarrollarse. Hagámonos unas preguntas sobre esto. ¿Sirves a Dios siendo Él la prioridad de tu vida? ¿Qué dirían otras personas de tus prioridades? ¿Te reconforta o te angustia saber que fuiste creado para el propósito de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo es posible amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas? ¿Cómo es eso realmente? Pues la respuesta, hermanos, es bien sencilla. Abandonándonos a nosotros mismos, dejando atrás ese yo, dejando de utilizar a las personas que nos rodean para nuestro propio fin, dando todo sin esperar nada a cambio. Esto ya ha sido escrito y creo que debemos recordarlos todos antes de que sea demasiado tarde. Y está escrito en esas Biblias que tenemos todos, que nos acompañan diariamente en nuestras oraciones, en nuestras reflexiones. Y os quería dejar alguna de las citas. Por ejemplo, 2 de Timoteo 3, 2, 4. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Primera de Juan 3:17. Mas el que tuviera bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y como final de cita, que hay muchas, una de mis favoritas es Santiago 4, 1, 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Reflexionemos todos en esto, hermanos, como ya os digo, antes de que sea tarde, y cambiemos el mundo como quiere nuestro Señor Jesucristo que lo hagamos. Luchemos contra ese egoísmo, luchemos contra ese ego, luchemos contra nuestro yo, nuestras desconfianzas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y confiemos plenamente
en el Dios que nos acompaña, que se llama Jesucristo y está vivo entre nosotros.